Miren, les voy a poner un caso. Rusia, Estados Unidos, China, Israel, Cuba e Irak no han firmado ni ratificado el estatuto de la Corte. Repito, Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, ¿por qué será? Cuba e Irak no han firmado ni ratificado, es decir, no son miembros parte. Pregúntale a cualquier abogado que sepa poquito de derecho penal internacional lo que te va a decir de esa sentencia. Pues va a repetir lo que dijo Dmitry Medvedev. Pues ese papelito me sirve para limpiarme y tirarlo a la basura. Entonces, esto denota la política de evitar someterse a organismos supranacionales y dejarlos a organizaciones intergubernamentales. Es decir, lo que han dicho históricamente los gobiernos, nuevamente de Estados Unidos, de Rusia, de China, de India, de Israel, de Cuba y de Irak, es que no se someten a organismos como la Corte Penal Internacional. Dice, nosotros nos sometemos a nuestro derecho interno. Por eso es que vemos tantos abusos de Israel en Palestina o vemos tantos abusos de Estados Unidos en Irak, en Afganistán y en todos los países en donde ha tenido intromisiones. Y por eso también es que vemos el tema de China con los uigures o con los del Tíbet, o vemos el caso de la India en contra de su población musulmana, que también ahí hay un asunto que ver, o lo que sucedía en Irak de Saddam Hussein en contra de los kurdos. No sé si ustedes sepan, pero Saddam Hussein gaseó a 5,000 kurdos en Mosul, en el norte de Irak, a finales de los años 80, de la década de los 80. Nada más que en ese tiempo Saddam Hussein era el chico bueno, era el chico aliado de Estados Unidos y de las petromonarquías para combatir a la temible revolución islámica chiita de Irán. Así que al no formar parte de la Corte Penal porque ni lo ha firmado ni lo ha ratificado, pues esto queda en acto meramente simbólico. Por eso, como dice aquí el estimado Luis Alberto Córdoba, ¿quién va a ser el guapo que le detenga? ¿Quién va a ser el guapo que se atreva? Dice la cereza del pastel, profe, recuerdo haber leído que a la de la Corte Penal Internacional la expulsaron de Estados Unidos por lo de Irak. Mira, ya que lo comenta la cerecita del pastel, esa es la cereza del pastel. Yo no quería hablar de Estados Unidos porque estamos hablando de Putin, no quería hacer clickbait. De hecho, no es clickbait porque es justamente un análisis análogo. Es decir, ¿por qué aquí sí y por qué acá no? El 20 de noviembre del año 2017, la Fiscalía de la Corte también solicitó autorización a los jueces preliminares para iniciar investigación sobre abusos cometidos por Estados Unidos en la guerra de Afganistán, en particularmente contra 44 personas, y se les acusaba de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, así como crímenes de guerra. Pero fíjense lo que les digo, o sea, ¿cuánta gente se murió en Irak y en Afganistán? Y nada más los están acusando por 44 personas. Nada más por 44. Y bueno, según esto habría pasado desde el 1 de mayo del 2003 y después, como ya el Estatuto de Roma había entrado en vigor, dicen, a partir del 2002, dicen, esto ya aplica. No hay retroactividad, pero de ahí para acá se supone que ya aplicaba. Cuando llegó Donald J. Trump, este presidente que mucha gente entre ustedes idolatran, que porque supuestamente es pacifista, cuando llegó Trump, las sanciones de su gobierno contra la Corte Penal Internacional se intensificaron. Es decir, Trump no solamente llegó para ignorar a la Corte, Trump le dio juego a la Corte, pero para amolarla, para sancionarla. Le puso una sacudida brutal el 17 de marzo del año 2019, cuando el secretario Mike Pompeo declaró que había dado la orden de retirarle todos los visados de ingreso a Estados Unidos a los empleados de la Corte Penal Internacional en retaliación a la apertura de una investigación contra altos mandos de su ejército por lo que ya había mencionado. El tema de los crímenes de guerra contra Afganistán y bueno, pues también, particularmente contra Afganistán, pero también se quedaron en el tintero algunos en Irak. Entonces, el fiscal
manifestó que seguiría investigando sin miedo y sin favoritismos, aunque le quitaran la visa y evitaran que su equipo de fiscales pudiera ingresar a Estados Unidos. En abril del año 2019, los jueces de la Corte Penal Internacional rechazaron investigar los abusos o crímenes cometidos en Afganistán, alegando que una investigación en este momento no serviría a los intereses de la justicia. Claro, ya te habían quitado las visas, ya te habían descalificado y te habían dicho que te podrían incluso sancionar. Entonces dices que no, ya para qué, ya lo pasado, pasado, no me interesa. Bueno, ese fue un intento de José José, espero haberle sacado una sonrisa. Pero entonces ya cuando Estados Unidos les peló los dientes y les dijo, les retiramos el visado, entonces ya la Corte Penal Internacional se echó para atrás y dijo, ay, espérate, bueno, vamos a dejar esto por la paz, porque ya lo pasado, pasado y ya no contribuye a los efectos de la justicia. Y uno dice, mira, qué interesante. Acaban de decir que van a trabajar sin miedo y sin favoritismos, pero en cuanto les quitan los visados, les enseñan los dientes, ya dicen, vamos a dejar esto porque la investigación no sirve para los intereses de la justicia. Mira, como dicen en México, y a Chuchita la bolsearon. Bueno, sobre esta decisión, yo recuerdo en aquel momento que Human Rights Watch, esta organización que financia a George Soros, que por cierto, ya no he visto a don George Soros, el que habla español, el que escribe por acá, ¿no? Ya no lo hemos visto. Así que manifiéstese por ahí, don Soros, nos tiene muy abandonados. Entonces se da esto, y oigan, no deja de ser un ente ridículo, además de ser una institución sin dientes, de criterios selectivos. Criterios selectivos significa que por muy bonito y decorado teóricamente que esté el Estatuto de Roma y que las premisas las tengan claras, es una estupidez ir por unos y no por otros. Un juez verdaderamente estricto diría, oye, si el acto fundacional de tu organización dice que aplica para los estados parte, ¿por qué primero no convenciste a toda la comunidad internacional? ¿Por qué no está la India? ¿Por qué no está China? ¿Por qué no está Estados Unidos, Rusia, Cuba, Irak o Israel? Y después, pues si estos no firman y no ratifican, ¿cómo es que se pueden comprometer a aplicar tus postulados? Pues no, pues no. ¿Sí me explico? Así que aquí quien lo define bien es esta persona, Allen Gómez. Dice, no pueden contra Rusia, por eso hacen idioteces. Eso es una cuestión ridícula que finalmente, no estás atentando contra un mandatario por un crimen, o sea, de los menos graves, pues, sin dientes y jurídicamente, pues no has estado parte ni lo ha ratificado. En ese contexto, pues, la Corte Penal Internacional se mete una bala en el pie solita a su credibilidad. Fíjense bien, Mike Pompeo, cuando fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo anunció sanciones contra la fiscal general Bensuda y contra el jefe de la División de la Jurisdicción, Complementación y Cooperación de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Faquizo Mochochoco, y a cualquier individuo o entidad que apoyen a la Corte Penal Internacional y sus integrantes. ¿Qué significa esto? Que si algún día un funcionario de Estados Unidos, de estos a los que estaba investigando la Corte Penal Internacional, iban a otro país y en ese otro país los detenían para entregárselos a La Haya, Estados Unidos también iría por esos colaboradores de la Corte Penal Internacional. Fue tan grande el susto que tuvieron ante la Corte Penal Internacional que tuvieron que decir, cabrón, mejor retiramos esta investigación porque don Mike Pompeo ya se molestó en serio, ya se puso bien bravo y entonces esto ya no tiene cómo materializar la justicia por sí sola. Así que pararon eso en seco y generaron un antecedente muy malo, pésimo, un antecedente pésimo porque se desdijeron. Primero decían que iban a trabajar sin miedo y sin favoritismos y cuando ya les quitaron las visas,
a ellos y a quienes colaboraran con ellos y a quienes les apoyaran a los de la Corte Penal Internacional en Estados Unidos, dicen, no, bueno, pues entonces, pues que dijo mi mamá que siempre no. Entonces, prácticamente, el gobierno de Donald Trump firmó una orden ejecutiva autorizando sanciones económicas, esto ya en el 2020, o sea, ya casi a unos meses de que Trump perdiera las elecciones y dejara de ser presidente, pero fue de las travesurillas, vamos a llamarlo así, de las travesurillas que alcanzó a hacer en materia de derecho internacional público. Trump firmó un decreto, una orden ejecutiva, vaya, autorizando sanciones económicas y restricciones de viaje contra trabajadores de la Corte Penal Internacional directamente involucrados en la investigación. En septiembre de ese mismo año se materializó lo que ya se había anunciado. Ojo, y ustedes dirán, es que Joe Biden es más profesional, es más, es mejor, ¿no? Como dirían en mi pueblo, es más mejor. Ese sí es un político serio, ordenado, institucional. ¿Llegó para acabar con todas las incoherencias de Trump? Pues no, señor. Como dicen los colombianitos, no, señor, no, señor. Vea, patrón. En 2021, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Sleepy Biden, revocó las sanciones impuestas a la Corte Penal Internacional porque dijo, bueno, es inapropiado lo que hace Trump, pero manifiesto mis discrepancias por las medidas del organismo ante lo ocurrido en Afganistán y por ningún motivo vamos, ojo, a permitir, por ningún motivo vamos a permitir que algún día la Corte Penal Internacional sancione a un solo soldado de los Estados Unidos. Les vamos a quitar las sanciones económicas y las restricciones de visado. Pero hay de ustedes, Cortecita Penal Internacional, en donde se atrevan a meterse con nosotros, porque ni siquiera somos parte del Estatuto de Roma.